En este vídeo os voy a mostrar cómo instalar una puerta seccional, como la que estáis viendo en vuestras pantallas. La idea es explicaros cómo hacer para que la puerta quede perfectamente cuadrada, es decir, esas guías que veis en la parte de arriba queden alineadas la una con la otra. Además, os enseñaré cómo apretar los muelles que lleva a cada lado para poder subir y bajar la puerta fácilmente. Instalaré un motor automático eléctrico para abrirla con un mando y después os daré una serie de trucos para poder hacer esto más fácil. Como veis, he tenido una pequeña ayudante que ha estado supervisando toda la obra. Estas puertas son muy cómodas, además son bonitas de ver por fuera y nos permiten aislar térmicamente nuestro garaje, ya que tanto en verano como en invierno guardan muy bien la temperatura. Ahí estáis viendo el motor eléctrico que permitirá abrir esta puerta de forma automática. Lo primero que tendremos que hacer es presentar las piezas de la sujeción superior, es decir, las guías por donde circularán las puertas. Esto es lo más importante de toda la instalación, ya que tienen que quedar perfectamente cuadradas. Para esto nos podemos ayudar de una regla que normalmente vienen con estas puertas y la escuadra, así unimos las dos guías para presentarlo temporalmente de forma cuadrada. Aquí ya vemos las guías sujetas con la regla y un par de soportes. Todo esto es temporal, simplemente para hacer la preinstalación o la presentación de cómo va a quedar. Lo primero será calcular las diagonales, es decir, tendremos que saber si la puerta está perfectamente cuadrada o si las guías están perfectamente cuadradas, ya que un pequeño desvío podrá hacer que todo falle. En este caso, con un péndulo se comprueba que la diagonal derecha es de 391 centímetros. Ahora hacemos la misma operación con la diagonal izquierda, es decir, con la opuesta. Y vemos que efectivamente son 391 centímetros. Esto hay que hacerlo con diagonales y no con los lados del cuadrado, ya que aunque los cuatro lados midan lo mismo, puede estar deforme el cuadrado, ser un rombo, por ejemplo. Entonces hay que hacerlo con las diagonales. Ahora hemos garantizado que la puerta en la parte de arriba es cuadrada. Ahora tenemos que ver que sea horizontal. Hacemos la misma operación de las diagonales, pero en vertical. Es decir, de la parte inferior delante de la puerta a la parte de atrás de la guía, en los dos lados. Una vez comprobado que estas diagonales están bien, ya podemos fijar las sujeciones más fuerte. Esto digo que es temporal, pero bueno, tienen que dar fuertes para poder hacer los anclajes del techo. Aquí, como vemos, he puesto 3 apoyos. A lo mejor con 2 era suficiente, pero bueno, así me aseguro de que no se muevan. Incluso le he puesto un triángulo para que, aunque le toque sin querer, no se desvíen para ningún lado. Ahora llega el momento de hacer los soportes del forjado a las guías. Normalmente este tipo de puertas ya vienen con un pequeño soporte de unos 20 o 15 centímetros de alto. En mi caso no valía, porque la separación entre la parte de arriba de la guía y el forjado era casi de 40 centímetros, pero no hay problema. Con unas escuadras metálicas, en este caso de 35 centímetros, pude fabricar mis propios soportes. Las tengo que cortar a la medida que yo quiera, 2 guías exactamente iguales, las mecanizo después con un taladro y las sueldo para hacer una estructura en forma de T. A continuación os dejo el vídeo a tiempo rápido para que veáis un poco cómo lo he hecho. Para esta operación es muy importante llevar gafas de protección e incluso auriculares. Aunque parece que esas chispitas apenas queman, pero sí que nos pueden hacer daños en los ojos. Y mucho más si revienta el disco y nos sale disparado el disco hacia la cara. Así que las gafas son muy importantes.
no es la primera vez que estoy trabajando, se parte el disco, en ese momento no llevaba la protección de la radial y salta disparado. Por suerte nunca me ha dado a mí, ha salido disparado hacia otra dirección, pero si tengo la mala suerte que venga hacia mi cara o hacia mi cuerpo, pues no era buena idea. En este caso la radial la tengo puesta con el protector metálico, pero hay veces que hay que quitar este protector para poder hacer cortes especiales. Sobre todo en esos casos es cuando más cuidado hay que tener de estar bien protegidos. En este caso, al tener ese protector, bueno, me puedo confiar un poco más e incluso estar en manga corta o con una camiseta que no es muy resistente a los impactos. Estas chispitas que veis que saltan queman, aunque tocan en la piel y no hacen mucho daño, como estén cayendo sobre papel o sobre cartón, paja, etc., pueden causar un incendio. Así que también hay que tener mucho cuidado con ese tipo de chispitas, y mucho más si tenemos algún producto como pintura o un producto inflamable cerca. Llegó la hora de soldar. Yo sueldo con soldadura de arco, de electrodo. No tengo otra soldadura, pero bueno, no es la más sencilla, pero bueno, para mí, para lo que hago, me vale perfectamente. Aquí hay que utilizar una pantalla de protección para los ojos. No es buena idea cerrar los ojos cada vez que vamos a soldar. Hay que ver lo que estamos soldando. Esta pantalla automática es mucho más cómoda. Yo antiguamente tenía una pantalla tradicional, un cristal oscuro que siempre estaba oscuro. Es lo más económico, pero como no sé soldar muy bien me costaba bastante. De este modo, lo que hace esa pantalla automática es cada vez que salta el arco, automáticamente se oscurece. Y cuando para de soldar, se vuelve a poner normal. Es decir, se puede ver con ella puesta. Lo que hace que sea muy cómodo soldar. Probablemente un soldador profesional pues se apañe sin este tipo de máscaras, pero en mi caso me ha sido muy útil. Aquí ya vemos las piezas terminadas. Como veis, son dos piezas con forma de T, dos agujeros en la parte superior para engancharlas al forjado, y ahora toca averiguar dónde hacer el agujerito. Con el martillo doy golpes en el forjado para, en función del ruido que sea, descubrir dónde está la viga. En este caso, aquí está la viga y a los lados están los bloques, los ladrillos. Por supuesto, esto tiene que estar enganchado a la viga de hormigón. No se puede sujetar el taco roscado a la bovedilla, ya que se caería todo. Se puede comprar ya tuercas o mejor dicho, varillas ya cortadas. Yo lo que hago es más barato y más cómodo para mí, compro varillas de 1 metro y las corto a mi gusto. Eso sí, después hay que avellanar las cabezas para que funcionen bien en las tuercas. Si no, si quedan así como se está viendo ahora mismo, probablemente nos cueste bastante meterlas en el agujero de la tuerca. Con la radial, con la avellanadora es muy fácil de hacer. Ahora llega el momento más difícil. Difícil físicamente, no de pensar. De pensar era mucho más complejo lo anterior, que es introducir los muelles o el eje principal de la puerta en la sujeción de las varillas verticales o de las guías verticales. Esto no se puede hacer una persona solo, sí lo sé, lo estoy haciendo yo solo y no es recomendable, es muy peligroso. Para empezar, es un peso que tendrá 25 kilos y lo estoy levantando centrado, pero si por lo que sea me tuviera que inclinar hacia un lado o hacia otro, el peso haría que me cayera de la escalera, así que es muy mala idea hacerlo una persona. A mí no me quedó más remedio, pues bueno, lo hice con todo el cuidado del mundo y no pasó nada, pero no es recomendable hacerlo así. Es complicado porque hay que meterlo en dos ojales que hay a cada lado. Una vez metido, pues nos quedaría tal que así. Aquí no está sujetado ni nada, simplemente está presentado. Y ahora hay que fijar los enganches del muelle. En este caso, por el peso de mi puerta, por el tamaño, lleva 2 muelles. Normalmente puertas de garaje normales con un muelle es más que suficiente. Aquí veis que lleva un muelle a cada lado. Ahora lo que tengo que hacer es anclar con varilla roscada esos muelles a la estructura de la pared. Yo tuve suerte y ahí justo iba la viga que sujetaba la parte de arriba del garaje. Así que eso ahí no se va a mover. Una vez ya sacado el taco químico, a mí me gusta, antes no me gustaba nada el taco químico, no confiaba nada en él, pero de un tiempo en esta parte he visto que es algo muy recomendable, mucho más seguro que utilizar tacos metálicos o de otro tipo.
ya que al final el taco metálico se acaba quedando dentro, no hace fuerza, y el taco químico me ha demostrado que es mucho más resistente que cualquier tipo de sistema. Una vez ya está metida la guía de arriba, el eje, pues vamos a empezar a meter cada panel seccional. Tenemos que empezar por el de abajo, que ya es el que es distinto, ya que lleva un enganche para poder subir la puerta por los cables. Es recomendable obviamente meterlo primero de un lado y después de otro. Una vez que ya esté metido, se le ponen los anclajes con las ruletillas. Dependerá de la medida de la puerta, pues llevará más o menos anclajes. Como veis, tengo tornillos para cansarme, así que cojo el taladro y poquito a poquito los voy metiendo, sin poner a máxima potencia el taladro, porque al final los acabo pasando de rosca. Estos taladros de batería parece que no tienen mucha fuerza, pero como los pongamos al máximo la podemos liar. Y aquí ya está el segundo panel presentado, y es ir subiendo uno a uno cada uno de los paneles. Estas puertas llevan siempre 4 paneles. Lo que se ve por fuera, los pies derechos con la reja, no tiene nada que ver con la instalación, es simplemente durante el tiempo que no estuvo la puerta puesta, pues para que nadie entrara a mi casa. Pero bueno, eso no es necesario, es simplemente recomendable. Si la puerta da directamente a la calle, a la vía pública, pues bueno, es una forma fácil y segura de tener el garaje un poco cerrado temporalmente. En este momento los muelles que están arriba están todavía sin apretar, es decir, no están ejerciendo ningún tipo de fuerza o presión hacia arriba, así que no son peligrosos ahora mismo. Repito, esto es recomendable hacerlo siempre 2 personas, porque hacerlo una persona solo es complicado para mover los pesos, no tanto por lo que pesa, sino porque suelen ser pesos bastante incómodos. Ahora tengo que poner la tercera lama y como veis no es que pese mucho, pero bueno, hay que hacerlo uno solo, y el problema es que quede enganchada y que tiene que dar ahí sujeta sin que se caiga hacia atrás, porque al final si se cae no se va a romper, no se va a partir, ya que es bastante duro, pero bueno, se nos puede apoyar o se nos puede rayar y ya no queda tan bonito, porque lo bueno de estas puertas es que son bastante elegantes, o desde mi punto de vista quedan bastante bien, mucho mejor que una persiana o otro tipo de sistemas. Como veis, ahí si suelto el panel se va a caer, entonces tengo que poner algún tipo de apoyo para que no se caiga. En este caso simplemente con una escalera pues ya se queda ahí sujeto. Como decía, estos paneles apenas pesan, una persona los puede mover. Lo difícil es esto, hay que siempre prever algo para poder sujetarlos después. Ahora es el momento de meter la siguiente ruletilla. Aquí el sistema es siempre igual, ruletilla de un lado y ruletilla de otro. Una vez que se meta la de un lado, la puerta ya no va a caer, porque con el mero hecho de tener ahí esa ruedecilla ya no se cae. Como digo, eso pesa muy poco y la fuerza la está haciendo hacia abajo, no la está haciendo lateral. Y hacia la calle no se puede caer porque choca directamente o lo frena directamente la guía vertical, es decir, hacia afuera no sale, solo podría caer hacia donde estamos nosotros. Es decir, en el vídeo, aunque hay unos pies derechos por fuera, aunque no estuvieran, la puerta no se caería hacia afuera. Una vez que ya está metida la rueda, ya se podría quitar la escalera sin ningún tipo de problema. Es recomendable no apretar todos los tornillos al mismo tiempo, es decir, primero presentarlos y una vez que ya está la pieza presentada es cuando los terminamos de apretar, porque si metemos el primer tornillo, lo apretamos de todo y después resulta que se nos queda un poquito torcida, pues tenemos que andarlo aflojando, y al ser tornillo roscachapa, pues no es del todo bueno andarlos apretando y aflojando. Así que lo mejor es apretarlos un poquito, lo suficiente para que tenga una pequeña holgura la pieza, y una vez que ya estamos seguros de que los 4 tornillos o los 3 o los que lleve están bien puestos, ya las apretamos de todo. Aquí las ruedecillas que se ponen tienen un pequeño juego, tienen una pequeña holgura que está diseñada para que pongamos la puerta a nuestro gusto, es decir, la podemos poner más apretada contra la calle o menos apretada, que tenga una pequeña holgura. Cuanto más apretada esté, pues más le va a costar salir, pero si hay viento o cualquier cosa, pues no nos va a entrar tanta porquería y la puerta no va a vibrar. Es buscar el punto intermedio, normalmente en la mitad es la clave, pero bueno, a lo mejor depende de la instalación, la tenemos que apretar un poquito más o un poquito menos.
Esto, como es algo que podremos hacer más adelante, tampoco nos tendremos que agobiar ahora al principio. La dejamos como más o menos consideremos que está bien, y si después resulta que la hemos dejado demasiado floja, pues la apretamos y ya está. Esto se puede hacer en cualquier momento, entre 2 años, 3 años o cuando sea. Hay que apretar también las bisagras que lleva entre cada panel. Esto sirve para que el panel suba de forma más sencilla y no se abra. Este trabajo, aunque parece complicado, es lo más sencillo de todo, porque ya los tornillos ya están hechos, los agujeros ya están hechos y simplemente es ir metiendo los tornillos donde corresponda. Es tedioso, pero no es para nada complicado ni difícil de hacer. Ahora ya está el cuarto panel hecho y aquí para sujetar lo que no se caiga, la escalera ya me daba la medida, pero bueno, con una escoba la meto ahí para que haga contrapeso. Esto simplemente es para evitar que el panel se venzca hacia donde estoy yo. Hay que pasar el cable, este cable es el que va a levantar la puerta seccional hacia arriba. Va a ir por ahí escondido entre la guía y la puerta y va al muelle que hay arriba. Este es el muelle. Bueno, esta es la bobina donde se recoge el cable, el carrete. Y la fuerza que hay que hacer para subir la puerta la van a dar los muelles. Por eso los muelles se regularán en función del peso de la puerta. Cuanto más pese la puerta, más vueltas le hay que dar al muelle, para que haga más tensión. En este caso una puerta grande lleva 2 muelles, así hace más fuerza. Un consejo es poner esta llave que está ahí. Esta es una llave especial que se autoaprieta, entonces bloquea el eje. Porque si no, ahora a la hora que tenemos que apretar el muelle, si no tuviéramos esto, la puerta se nos iría subiendo y sería incluso peligroso. Entonces ese muelle, ese eje, lo hay que bloquear de alguna manera para que se pueda apretar el muelle sin que gire el eje. Esta sería la bobina. La bobina es bueno que esté a media vuelta, es decir, que tenga por lo menos siempre media vuelta de cable. Como veis ahí tiene media vuelta y ahí ya estaría tenso. Ahí es la posición en la que la habría que fijar, con esos tornillos rojos. Esos tornillos apretan contra el eje y ya no se movería de ahí. Si os fijáis arriba, el muelle tiene como una especie de pintura verde o de línea verde. Eso no es porque sí. Esa línea verde sirve para saber la presión que le hay que dar al muelle. Muy importante poner gafas de protección, y diría yo incluso hasta casco, porque como se suelte nos puede dar un buen golpe. Y muy importante, nunca ponernos delante de estos hierros, ya que si se disparan saldrán como flechas. Entonces si se disparan, por lo menos que vayan al suelo y que no haya nadie cerca, es decir, que no haya nadie mirando abajo, porque si eso se cae a mucha velocidad pues le puede causar lesiones muy graves. Ahora se trata de ir apretando poco a poco el muelle. Como veis, yo me pongo de lado, nunca me voy a poner enfrente de las barras, porque, repito, esto aunque parece que no coge muchísima presión. ¿Cómo se miden las vueltas? Con la línea verde. Es decir, ahora mismo no tiene ninguna vuelta, la línea está entera. A medida que vaya girando el muelle, van a ir apareciendo sublíneas o líneas discontinuas. Cada línea discontinua es una vuelta. En este caso hay que seguir las instrucciones del fabricante. Aquí no vale cuestión de improvisar o a mí me parece que no. El fabricante es muy listo y ya ha determinado que para esta puerta con este peso y estos muelles hay que darle X vueltas. Normalmente vienen apuntadas en un papel aparte con la puerta, pues le hacemos caso. Las primeras vueltas son fáciles de dar, pero a partir de la tercera o la cuarta ya cuesta bastante. Entonces, si os fijáis, con dos barras, las voy apretando poco a poco. Aquí, por supuesto, tiene que estar frenada la barra, si no giraría todo. Siempre meter la barra metálica hasta el final, no hacerlo en la punta, porque ahí se puede soltar. Y si se suelta, ya os imaginéis lo que puede pasar. Obviamente, cuanto más vueltas voy dando, más fuerza hay que hacer. Si nos cansamos y queremos descansar, no pasa nada. Metemos una barra, la dejamos ir hacia atrás y que se apoye contra la puerta. No se va a soltar el muelle y podemos descansar si vemos que estamos muy cansados.
Lo más incómodo es la posición que hay que adoptar, ya que si nos ponemos de frente es más cómodo hacerlo, porque podemos hacer más fuerza con los dos brazos, pero corremos el riesgo de que se nos haga disparada una de las barras. Entonces yo en mi caso prefiero estar un poco más incómodo, pero estar seguro. Ahí por ejemplo me he cansado, bueno, pues voy a descansar. Dejo ahí la barra bloqueada y ya puedo contar tranquilamente las vueltas que llevo. Aún me quedan unas cuantas, así que venga, a seguir un poco más. Aquí no se puede tener prisa, hay que hacerlo bien, ya que esto será lo que después haga que la puerta suba sin peso. Este muelle tirará de la puerta, entonces si lo dejamos muy apretado, la puerta se va a subir sola, mala idea. Y si lo dejamos muy flojo, no vamos a ser capaces de subir la puerta, porque nos va a pesar muchísimo. Entonces por eso hay que hacer lo que el fabricante nos indique. Y obviamente los dos muelles con la misma presión, ya que si no se descompensaría. Aquí ya veis que empieza a costar bastante girar el muelle. Ya en este punto ya tengo que ir con vueltas de medio cuarto. Al principio hacía vueltas de media vuelta, pero aquí ya no soy capaz. Aquí ya tengo que ir con vueltas de medio cuarto. Esta es la parte más complicada, pasar. Ahí voy a intentar hacer una vuelta entera, pero apoyándome siempre abajo. Una vez que ya he conseguido las vueltas requeridas por el fabricante, cómodamente bloqueo el muelle con el hierro y ahora giro la llave o giro la tuerca que lleva y así ya se queda en esa posición para siempre. A partir de ese momento lo que va a coger presión va a ser el eje que tenemos horizontal. Si en ese momento se suelta la llave con la que lo tenemos sujetado, pues desharíamos todo el trabajo que hemos hecho, porque perdería toda la presión el muelle. Así que es importante que esa llave que hemos puesto a la derecha de todo, que quede perfectamente apretada de forma temporal. Si vemos que con una se mueve, pues ponemos dos, lo que haga falta. Pero es muy importante que esa barra no se gire nunca. Y por supuesto apretar bien este tornillo, ya que si el tornillo queda poco apretado, lo que va a pasar es que se suelte el muelle. Normalmente la barra horizontal lleva una hendidura en la que se va a meter el tornillo, así que una vez que esté apretado es muy complicado que pueda girar loco. Ahí ya está, sujeto la bobina, la parte de abajo. La parte de abajo tenemos un pequeño margen de maniobra, por si queremos apretar más o menos, pero es recomendable dejarla cuanto más ajustado al principio mejor, ya que el margen puede ser más o menos 3 centímetros. Si nos hemos pasado más de ese rango, pues tendremos que desarmar la parte de arriba. En el lado derecho ocurre exactamente lo mismo. Lo que pasa es que yo aquí tuve un pequeño problema. El fabricante decía que había que meter un tornillo ahí. Vale, yo lo metí sin problema. ¿Qué ocurre? Que rozaba el cable con el tornillo. No es que fuera a pasar nada, pero no estaba yo así tranquilo del todo. Así que me tocó hacer un invento, cortar ese tornillo, que no es nada fácil cortarlo ahí dentro, sin desmontar toda la puerta con el trabajo que me ha dado. Así que con una pequeña Dremel y a base de mucho cuidado con los mini discos de radial que se rompen como el cristal, pues ir poquito a poquito cortando esa varilla roscada para que no rocen en el cable. Ahí ya estaría la parte donde se engancharía el motor, ya que en mi caso le voy a poner un motor para que sea más cómodo. Estas puertas no es obligatorio que lleven motor, perfectamente se pueden levantar con la mano. ¿Qué ocurre? Que es un poco más incómodo, pero bueno, funcionan perfectamente. Tenemos que hacer la misma operación, ver si están separadas con la misma distancia y buscar el centro. En este caso el centro de la puerta son 155 centímetros. Para no andar manchando la puerta, que tampoco se vería, pero bueno, puse un trozo de cinta aislante blanca y marqué el centro en la cinta aislante. Así después la retiro y queda más bonito eso. En la parte de atrás hago exactamente lo mismo. Pongo el metro y busco el centro. Con una peonada, con un nivel o con lo que sea más fácil. A mí me gusta hacerlo con la peonada, con el plomo, porque es más, no sé, lo veo más seguro y mucho más sencillo. Ahí ya he buscado que el centro está exactamente ahí, a 155. Es una forma de trasladar una medida, ya que si intentamos medirlo desde la esquina de la pared, a lo mejor la pared está descuadrada, no está perfectamente cuadrada.
y aquí podemos tener un fallo. Sin embargo, si medimos exactamente entre las guías, que es realmente la medida que nosotros necesitamos, pues no hay problema. Ahí, como os fijáis, es 155, perfecto. La peonada cae, o la plomada, depende de cómo se llame, cae justo a esa medida. Hago también un poco de trampa, tengo un nivel láser, pues aprovecho que tengo el nivel láser y ya tiro una línea para saber cuál es el punto intermedio de toda la parte de arriba del forjado, porque prefiero ponerle otro anclaje más, no solo quedarme con el anclaje del motor. A medio camino de la guía del motor le voy a poner otro anclaje al forjado, así pues es más resistente. ¿Cómo puedo calcular ese medio? Muy fácil, con el nivel láser apunto en la parte de adelante y en la parte de atrás y todo lo que pase por medio es la mitad de la puerta. Hago la marca con el lápiz y ya sé dónde hacer el agujero. Como veis ahí cuadra perfectamente. También tengo que hacer unos agujeros en la pared para enganchar el soporte del motor. Esto es si ponéis motor. Si no ponéis motor, la puerta ahora mismo ya está terminada de instalar. No hay nada más que hacer. Poner un cerrojo que esté ahí abajo para que nadie nos abra y ya está. Pero bueno, con motor no hace falta el cerrojo, ya que es el propio motor el que bloquea la subida de la puerta. Ahí veis que he marcado un punto donde voy a meter otra varilla roscada para sujetar la guía del motor. La instalación eléctrica del motor pues es muy sencilla. 3 cables, fase, tierra y neutro para alimentar el motor. Y después además yo metí 2 cables más o 2 hilos más para un pulsador, aparte de funcionar con el mando, que puede funcionar con un pulsador físico en la pared. Como el forjado es de bovedilla, pues por dentro de las bovedillas fui metiendo los tubos corrugados. Aquí estoy presentando dónde tengo los agujeros para sujetar el motor. El motor no es que pese mucho, pero bueno, pesa algo. Entonces prefiero poner 2 tubos o 2 varillas roscadas. Se podría poner una perfectamente, pero bueno, a lo mejor baila o se bambalea un poco. Así de este modo pues queda completamente fijado. Y no va a temblar y va a ser mucho más resistente todo. Y ya que he hecho las medidas perfectas, es decir, que no está descuadrada la puerta, pues puedo jugármela y puedo poner el motor de este modo. Si la puerta no estuviera perfectamente alineada, pues a lo mejor aquí tendría que jugar un poco con la oscilación del motor para que no se rompiera. Pero como sé que va perfectamente cuadrada, pues puedo dejar el motor fijo completamente. Y es lo suyo, que las cosas queden perfectas, queden bien hechas. Aquí parece fácil verlo en la pantalla, pero hay que pensar que eso puede estar a 2,5 metros de altura o 2,80 metros de altura sobre una escalera y es un poco complicado. Además lo que hice fue esta pieza metálica. Para sujetar el motor a la guía se podría sujetar directamente a la parte de arriba de la puerta, pero para reforzarlo lo hice así. Este es un invento totalmente rústico, esto es simplemente para sujetar la varilla. Es decir, ahí metí una varilla y un taco químico, pero la varilla se cae por su gravedad, entonces para que no se caiga, le ato una cuerdecita que haga un poco de presión, entonces la varilla no se cae. Aquí ya tengo el motor presentado, esta es la guía del motor, por ahí va una cadena que engancha un mecanismo de la puerta y tira de él. ¿Ahora qué tengo que hacer? Ahora tengo que subir el motor y anclarlo arriba, como siempre yo solo, es decir, esto es lo más complicado de estas tareas, hacerlo una persona solo. Si fueran 2 personas, pues muy fácil, porque uno lo sube y otro lo atornilla. Yo solo tuve que hacer un poco con unas cuerdas, tirando de las cuerdas y que se enganche arriba. Ya está el mecanismo, la sujeción intermedia que os comenté y el motor sujeto al forjado. Ahí van los circuitos eléctricos que ya están instalados y ahí sería ya la puerta finalizada. Veis que abre muy suave y ya está regulada.